Imaginen por un momento el cuerpo humano, pero no simplemente como, no sé, un organismo biológico compuesto de carne, sangre y hueso. Claro, no solo la biología básica. Exacto. O sea, imagínenlo más bien como una corporación gigantesca, una empresa con un valor incalculable y miles de millones de empleados trabajando al mismo tiempo. Es una analogía súper útil, la verdad. Sí, o incluso, si prefieren una imagen un poco más tecnológica, visualizan un robot de altísima precisión operando en un entorno que es, digamos, totalmente caótico y hostil. Sí, un entorno donde todo cambia cada segundo. Totalmente. Y la pregunta inmediata que surge al pensar en una estructura de semejante magnitud es, a ver, ¿cómo se evita que toda esa complejidad colapse en el caos absoluto en cuestión de segundos? Pues requiere mucho orden. Cuestionable. O sea, un nivel de autoridad central que sea implacable y, sobre todo, altamente eficiente. Sin duda. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así es. Hoy, la misión de esta inmersión es precisamente desarmar ese centro de mando. O sea, nuestro sistema nervioso. Vamos a sumergirnos en los engranajes de esta computadora central y toda su inmensa red de comunicaciones. Que es una red masiva, por cierto. Masiva. Y queremos entender cómo logran controlar absolutamente todo, desde la mecánica involuntaria de un latido cardíaco hasta, no sé, la formulación del pensamiento más abstracto. Ok, vamos a analizar esto porque la escala de las operaciones que ocurren dentro de nuestra anatomía cada fracción de segundo es verdaderamente abrumadora. Y fíjate que la maravilla arquitectónica de esta red no reside únicamente en, digamos, el inmenso volumen de información que logra archivar o transportar. Ajá. ¿Y entonces en qué? Bueno, lo verdaderamente incomprensible, al menos para la ingeniería moderna, es la velocidad pura a la que procesa estas cataratas de datos crudos. Y lo hace sin requerir absolutamente ninguna intervención consciente. ¡Wow! O sea, en automático. Completamente en automático. Estamos hablando de una infraestructura de control y comunicación que jamás se apaga, que evalúa amenazas, ajusta la química sanguínea y coordina movimientos milimétricos en el mismo milisegundo. ¡Qué locura! Y operando de manera ininterrumpida desde el primer aliento hasta el final de la vida. Es que, claro, para comprender cómo sostiene esa operación continua, o sea, sin sobrecalentarse o fallar catastróficamente, hay que mirar primero la lógica de su programación. Exacto. El software, por así decirlo. Las reglas operativas básicas. Y estas se sostienen sobre 3 funciones fundamentales que justifican toda su existencia, según lo que estuvimos revisando. A ver, repasémoslas. Primero, la captación de información a través de una red de sensores. Segundo, el procesamiento y la toma de decisiones en el núcleo central. Y tercero, la emisión de órdenes de ejecución a través de un cableado físico. Claro. Recibir, procesar y actuar. Y hay una división fascinante en esa primera fase de recolección de datos. Porque, a ver, no se trata solo de registrar fenómenos externos, como el estruendo de un claxon en la calle o el viento frío en la piel. No, para nada. La parte interna es vital. Exacto. Existe una vigilancia interna paralela que es igual de estricta. Monitorear, digamos, una caída en la glucosa para generar la sensación de hambre, o registrar un dolor sordo en un órgano. Es un monitoreo constante de ambas fronteras, ¿verdad? Sí, y siguiendo la analogía corporativa que decíamos al principio, hay empleados de primera línea operando fuera del edificio, tomando el pulso del mercado externo. Ajá, los sentidos. Exacto. Mientras otro ejército de auditores internos revisa constantemente, no sé, los niveles de inventario y la presión de las tuberías dentro de la empresa. Es una imagen excelente para entenderlo. Y toda esa recolección viaja hacia la junta directiva, al CEO absoluto que toma decisiones ejecutivas y despacha memorándums de máxima prioridad exigiendo acción física inmediata. Pero ahí es donde la cosa se complica un poco, ¿no? Totalmente, porque ahí surge un problema de logística evidente. Cuando desglosamos estas funciones, suenan extremadamente ordenadas. Sí, paso a paso. Casi como un manual de instrucciones, ¿no? O sea, entra el dato, se analiza el dato, sale la orden. Pero me resulta imposible creer que una corporación biológica sometida a los estímulos del mundo real funcione con esa limpieza lineal. Claro, no es tan sencillo. O sea, no debería generarse un cuello de botella monumental, un caos de señales contradictorias intentando entrar a la oficina del CEO exactamente al mismo tiempo. Bueno,
Lo fascinante aquí es que esa aparente linealidad es una ilusión didáctica. A ver, explícame eso. La realidad operativa es una sinfonía masiva de procesamiento paralelo. O sea, el núcleo central no pone las tareas en una fila para resolverlas una por una. No hay una sala de espera de estímulos. Para nada. En este preciso instante, el organismo de quienes escuchan esta conversación está midiendo la temperatura ambiental y alterando microscópicamente el flujo de sangre en la piel para conservar calor. Claro, sin que se den cuenta. Exacto, y al mismo tiempo está decodificando las ondas sonoras de nuestras voces, buscando en sus bases de datos lingüísticas para asignarles un significado semántico. Wow, todo a la vez. Y de forma concurrente, fíjate, el sistema vestibular en el oído interno está calculando la gravedad. Para no caernos. Claro, enviando microcorrecciones a docenas de músculos en la espalda y el cuello simplemente para mantener la postura de la cabeza. Y nada de esto, me imagino, interrumpe el ciclo de respiración o el ritmo cardíaco. Exactamente. La clave para evitar ese cuello de botella corporativo que mencionabas es una delegación radical y una compartimentación de las señales. O sea, repartir el trabajo. Sí, donde diferentes áreas del centro de mando se encargan de estímulos distintos de forma simultánea, sin requerir que la, entre comillas, conciencia firme cada uno de los memorándums. Qué impresionante. Ahora, si ese nivel de procesamiento paralelo extremo está ocurriendo ahora mismo, o sea, en este segundo, la infraestructura física que lo soporta debe ser igual de formidable. Es la maquinaria más compleja que conocemos. O sea, yo me pregunto, ¿dónde están los servidores, los cables y las antenas de esta empresa? Porque la división estructural básica nos presenta, por un lado, al sistema nervioso central y por el otro, al sistema nervioso periférico. Exactamente. El hardware, digamos. Hablemos del central, el famoso SNC, que alberga el cerebro y a la médula espinal. A ver, el cerebro es indiscutiblemente el gran jefe, el procesador principal. Sí, la unidad de procesamiento central. Y sus responsabilidades son verdaderamente abrumadoras. Es el hogar de funciones abstractas como el pensamiento lógico, el almacenamiento de la memoria a largo plazo, la chispa de la creatividad, la modulación de las emociones. Todo lo que nos hace ser quienes somos. Sí, pero también tiene que orquestar los sentidos, el movimiento voluntario y las funciones críticas de supervivencia como la expansión pulmonar o la regulación térmica. Es un trabajo pesadísimo. Y debajo de él, conectándolo todo, baja la médula espinal por el centro de la columna vertebral, Que es clave en toda esta estructura. que funciona como la autopista frontal de banda ancha por donde viaja la inmensa mayoría del tráfico de datos. Sí, es el conducto principal de información. Pero a ver, detengámonos un segundo en el cerebro, porque la arquitectura de este diseño esconde, digamos, una paradoja tremenda. ¿A qué te refieres exactamente? A que tenemos a este CPU omnipotente que gobierna sobre cada célula del cuerpo, pero físicamente está prisionero en una bóveda de hueso que es oscura, húmeda y completamente sellada. O sea, el cráneo. Es una prisión dorada, digamos. Totalmente. Por su propia naturaleza física, el cerebro es ciego, es sordo y fíjate, no posee receptores de dolor. No siente dolor por sí mismo. Es una masa de tejido totalmente aislada. Entonces, su dependencia del sistema nervioso periférico, esos millones de cables que brotan de la médula y se ramifican hacia cada milímetro de piel y músculo, es, pues, absoluta. ¿Es su única conexión con el universo exterior? Exacto. O sea, si la bóveda craneal es un búnker subterráneo de máxima seguridad, la red periférica es el conjunto de cámaras, micrófonos y sensores de presión desplegados en la superficie. Me encanta esa imagen del búnker. Porque sin el exterior enviando reportes a través de esos cables, el CEO en el búnker viviría en un vacío total. No sabría nada. Y si conectamos esto con el panorama general, esa reclusión del cerebro ilustra un compromiso evolutivo súper drástico entre seguridad y vulnerabilidad. A ver, profundice en eso de seguridad y vulnerabilidad. Bueno, el procesador central es el tejido más indispensable para la identidad y la supervivencia, por lo que la biología decidió blindarlo detrás de las estructuras óseas más densas del cuerpo. Claro, el cráneo es durísimo. Es un cofre fuerte e inexpugnable, pero el costo operativo de esa máxima seguridad es el aislamiento sensorial absoluto. O sea, la ceguera y sordera que mencionábamos. Exacto. La percepción que tenemos del mundo exterior es al final del día una construcción, una traducción. Una traducción. Sí.
Por ejemplo, el viento acariciando la piel no es un evento que el cerebro experimente directamente. Ah, claro. Los receptores periféricos en la dermis actúan como traductores. Convierten la presión física del aire en un lenguaje que el cerebro, allá en su bóveda, sí entiende. O sea, impulsos eléctricos. Qué fascinante. Todo es electricidad al final. ¿Sí? Esas descargas eléctricas viajan por los cables periféricos hasta el núcleo central, donde el cerebro las interpreta y entonces proyecta la sensación consciente de, esto es viento. Ya veo. El sistema nervioso periférico es literalmente el puente. Actúa como el único puente, la interfaz indispensable entre la cruda realidad de la materia externa y el teatro consciente que ocurre en nuestro interior. O sea, es una computadora inmensamente potente que solo puede trabajar con los datos eléctricos que sus sensores logran codificar y entregar a tiempo. Y ese entregar a tiempo es vital. Es que esa necesidad de que los datos lleguen, digamos, a tiempo, nos obliga a bajar la lupa a un nivel microscópico, ¿no? Definitivamente. Hay que ver los componentes. Porque para que esa traducción funcione sin retrasos que nos paralicen, para que la señal de un impacto en la punta del dedo del pie viaje por la pierna, ascienda por la médula, cruce hacia el cerebro y genere una respuesta antes de que nos tropecemos. Que parece magia de tan rápido que es. Parece magia. Pero la maquinaria no puede depender de células comunes para hacer eso. Requiere unidades biológicas con especificaciones técnicas casi alienígenas. Las verdaderas heroínas aquí, las neuronas. Exacto, las neuronas. Y fíjate, no son células esféricas flotando pasivamente como uno se imagina una célula normal. Tienen una arquitectura muy distinta. Tienen una forma peculiar, casi como árboles microscópicos con ramas larguísimas. Y funcionan esencialmente como transistores en un microchip súper complejo. Son especialistas en comunicación rápida. Sí, su especialidad absoluta es la conducción de información mediante tormentas eléctricas y ráfagas químicas. Y aquí hay un detalle mecánico que resulta alucinante. A ver, cuéntame. Esas largas ramas neuronales que forman la gran red de cables en realidad no se tocan físicamente entre sí. Exacto, hay un espacio ahí. Hay un abismo microscópico entre ellas. Entonces, cuando el impulso eléctrico llega al final del cable de una neurona, no puede saltar al vacío. No, la electricidad no brinca así nada más. Así que la neurona convierte esa electricidad en un rocío químico. O sea, suelta moléculas que cruzan ese espacio y golpean a la neurona vecina. Y ahí se reinicia el ciclo. Sí. Esta segunda neurona lee el mensaje químico, lo convierte nuevamente en electricidad y continúa el viaje. Y todo este proceso de conversión de electricidad a química y de vuelta a electricidad ocurre en milisegundos. Es que aquí es donde se pone muy interesante, porque esta velocidad operativa permite mecanismos que desafían por completo la jerarquía de mando que mencionábamos antes, la del CEO corporativo. Los famosos atajos del sistema. Exacto. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando una mano toca accidentalmente una vela encendida o una superficie al rojo vivo. Uy, el clásico acto reflejo. Sí, o sea, la lógica corporativa dictaría que el sensor de calor envía un reporte de emergencia al búnker del CEO en el cerebro. Claro, para que lo apruebe. Claro, para que él analice los daños y ordene retirar la mano. Pero eso no es lo que sucede. Es que un reporte al procesador central en un escenario de daño térmico masivo tomaría un tiempo inaceptable. Nos quemaríamos vivos. ¿En serio es tan lento el cerebro? Para una emergencia de quemadura, sí. Lo que se ejecuta en ese momento es un acto reflejo, que, digamos, es probablemente uno de los protocolos de emergencia más elegantes de la evolución. Ok, vamos a desglosar esa mecánica de emergencia porque me encanta. A ver. El sensor periférico en la piel detecta temperaturas destructivas. Inmediatamente dispara una señal de máxima prioridad, una corriente eléctrica intensa que viaja a través del brazo y entra directamente en la médula espinal. Hasta ahí todo normal. Pero, en lugar de continuar su ascenso por la autopista troncal hacia el cráneo, hacia el jefe, ocurre un cortocircuito funcional. Un desvío de emergencia. La médula espinal intercepta el mensaje y lanza una contraorden fulminante de vuelta a los músculos del brazo. Una contracción muscular violenta e inmediata. La mano se aleja del fuego. Sin consultar al CEO.
sin consultarlo. Volviendo a nuestra analogía, es como si la médula espinal asumiera el rol de un gerente de nivel medio en el edificio. Ah, claro, el gerente de planta. Exacto. Suena la alarma de incendios en la planta baja. Y en lugar de enviar un memorándum al CEO que está en la bóveda del piso superior, esperar a que lea el reporte de humo, analice la situación financiera y autorice abrir las salidas. El edificio ya se habría quemado. Totalmente. Entonces, este gerente toma la decisión de accionar las alarmas y evacuar la planta inmediatamente. Actúa con una autoridad que no le corresponde en el día a día, solo para salvar las instalaciones. Es un mecanismo brillante. Y la acción física de quitar la mano ocurre antes de que el cerebro siquiera registre que hay un problema. Recién fracciones de segundo después, el reporte sube por la autopista, el CEO recibe los datos del daño, la conciencia se enciende con una punzada de agonía, y ahí es cuando aprendemos a no volver a tocar la vela. O sea, sientes el dolor después de haber quitado la mano. Exacto. El susto viene después. Es que la brillantez de este protocolo radica en separar físicamente la urgencia mecánica, digamos, la supervivencia, de la experiencia cognitiva. Separar la acción del dolor. Sí, al evitar el trayecto completo de los impulsos nerviosos hasta las capas superiores del cerebro para su procesamiento consciente, el organismo se ahorra unos milisegundos que son verdaderamente cruciales. Que hacen toda la diferencia. En el contexto termodinámico, esos milisegundos son la diferencia exacta entre, no sé, una ampolla superficial en la epidermis y una quemadura profunda que destruye tendones y compromete el brazo para siempre. Qué impresionante. La médula espinal, actuando como este gerente de crisis que decías, gestiona la preservación física inmediata. Una vez superada la amenaza inminente, bueno, el procesador central toma el relevo. Y ahí es donde entra el aprendizaje. Exactamente. El cerebro toma el relevo para gestionar la experiencia del dolor emocional y, mucho más importante, la memoria a largo plazo. Archiva la correlación visual del fuego con el daño en los tejidos para garantizar que el comportamiento cambie en el futuro. Para que no volvamos a meter la mano. Claro. Este diseño descentralizado asegura que, sin importar cuán abrumado, distraído o, fíjate, incluso intoxicado esté el procesador central. Ah, claro, si estás borracho. Exacto. Los mecanismos básicos de supervivencia motora tienen total autonomía para actuar con una eficacia implacable. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, si nos alejamos un momento de las chispas químicas en los abismos microscópicos entre las neuronas y observamos la inmensidad de esta arquitectura. La gran imagen. Sí, la conclusión cambia nuestra percepción biológica por completo, porque el sistema nervioso no es simplemente otra pieza del motor, como digamos, podrían ser los pulmones o el estómago. No es un órgano más de la lista. Es el integrador absoluto que le da sentido a todas las demás piezas. La digestión o el filtrado de toxinas en la sangre no ocurren en el vacío, requieren de la coordinación eléctrica de esta computadora central. Y el movimiento también, por supuesto. Claro, el movimiento muscular que nos permite modificar el entorno a voluntad es imposible sin estos cables. Y ni hablar, la asimilación del mundo a través de los sentidos y la generación del pensamiento es, digamos, el epicentro de nuestra identidad. Es lo que nos hace nosotros. O sea, sin la constante tormenta eléctrica y química que recorre esta inmensa telaraña biológica, el cuerpo humano sería una mera colección de tejidos. Viables, sí, pero inertes. Básicamente un vegetal. Habría corazones latiendo mecánicamente y pulmones intercambiando gases, pero no habría ni un solo rastro de conciencia. Nada de experiencia interna. No existiría la capacidad de formar un recuerdo, ni de sentir asombro, ni de reaccionar ante una amenaza externa. Es precisamente esta red de transistores biológicos la que cruza el abismo entre la carne inanimada y una entidad capaz de experimentar activamente el universo. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante respecto a, nuestra responsabilidad operativa, digamos. ¿A qué te refieres con responsabilidad? A que si entendemos que esta red eléctrica es, de manera literal y demostrable, el único prisma a través del cual logramos percibir la realidad externa, pues su mantenimiento debería ser la prioridad biológica máxima. Cuidar la máquina. Cuidar los cables. Las neuronas no son alambres de cobre inertes, son estructuras vivas, dinámicas. Que cambian todo el tiempo. Exacto. El concepto de neuroplasticidad nos demuestra que cada vez que el cerebro procesa un estímulo intenso, como el dolor del fuego que decíamos, o cada vez que consolida un aprendizaje nuevo,
Altera, o sea, modifica físicamente la estructura de sus conexiones. Se recablea a sí mismo. Literalmente. Crea nuevas ramas, refuerza las conexiones químicas más utilizadas y elimina aquellas que caen en desuso. El cerebro y la red periférica se esculpen a sí mismos en tiempo real. Adaptándose a lo que vivimos. Sí, adaptándose al entorno que experimentan. Comprender que nuestra agudeza mental, nuestra estabilidad emocional y la precisión de nuestros reflejos dependen directamente de la salud física de esta intrincada red, cambia la forma en que evaluamos nuestros propios hábitos. O sea, el sueño, la comida. Absolutamente. La calidad del descanso profundo, la densidad nutricional que alimenta esta tormenta química y el tipo de estrés al que sometemos a los sensores periféricos. Todo eso importa. Todo eso dicta directamente la eficiencia con la que nuestro centro de mando interpreta y responde al mundo. Enterrado durante este análisis profundo. Fue un viaje bastante intenso. Comenzamos visualizando nuestra anatomía como una inmensa maquinaria corporativa operada por un centro de mando implacable que procesa información paralela a velocidades asombrosas. Auditando tanto el interior como el exterior. Exacto, desde la escasez interna de nutrientes hasta los ruidos externos del mundo. Luego comprendimos la gran paradoja del aislamiento. El CEO en su búnker. Sí, con un procesador central todopoderoso, pero encerrado en el cráneo, dependiente en su totalidad de la red de traducción periférica para no quedar ciego en la oscuridad de su bóveda de hueso. Una vulnerabilidad increíble. Y después nos maravillamos con la mecánica íntima de las neuronas, transformando electricidad en mensajeros químicos para cruzar esos vacíos microscópicos. Todo esto sirve como un recordatorio contundente de que cada vez que inhalan el aire de la habitación, cada ajuste en el enfoque visual de sus ojos. Y cada memoria de esta charla. Exacto. Cada memoria que logren retener de los conceptos explorados en estos minutos son hazañas directas de esta computadora silenciosa. Es para agradecerle a nuestras neuronas. Totalmente. Pero antes de dar por finalizada esta inmersión, vale la pena dejar flotando una idea provocadora que se desprende de la naturaleza maleable de este sistema. A ver qué estabas pensando. Acabamos de establecer que nuestras ramas neuronales se conectan, se fortalecen y se desconectan físicamente basándose en los estímulos repetitivos. Sí, la neuroplasticidad que comentábamos. O sea, el cerebro esculpe su propio hardware resolviendo problemas y almacenando datos vitales. Pero considerando la tendencia actual de externalizar nuestras capacidades cognitivas. Uy, el uso de la tecnología. Sí, delegando nuestra memoria espacial a los mapas del GPS, nuestra agenda y recuerdos a los teléfonos, y el análisis profundo a herramientas de inteligencia artificial. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto esta ausencia prolongada de esfuerzo cognitivo está alterando físicamente la densidad y la arquitectura de nuestra computadora central? Es una pregunta fuertísima. Estamos rediseñando nuestro propio hardware neurológico al dejar de utilizar los músculos internos de la retención y la lógica. Al no usarlos, los podamos, como decíamos antes. Exactamente. Es una perspectiva fascinante y quizá un poco perturbadora para llevarse a la almohada. Sin duda. Para reflexionar un buen rato. Pues sí, a quienes nos han acompañado en este trayecto por la red eléctrica más compleja del universo conocido, muchísimas gracias por su tiempo. Mantengan activa la maquinaria de la curiosidad, no dejen de cuestionar la inmensa ingeniería que los mantiene operando, y nos encontraremos en el próximo análisis. Hasta la próxima. Hasta pronto.